noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos que Trump hace una nueva afirmación falsa para respaldar la antigua afirmación falsa de que ganó Georgia en el 2020. El expresidente Donald Trump sigue diciendo las mentiras de que ganó Georgia en las elecciones del 2020 este fin de semana. Entregó un nuevo reclamo falso en apoyo a ese antiguo reclamo falso. El engaño de Trump sobre lo que sucedió en Georgia no ha disminuido, incluso cuando se preparaba para entregarse esta semana para enfrentar cargos en el condado de Fulton por sus esfuerzos para anular su derrota en el 2020 ante Joe Biden. El sábado publicó en las redes sociales que, a pesar de haber ganado Georgia en el 2016, haber hecho un trabajo fascinante como presidente y haber obtenido millones de votos más en el 2020 que en el 2016 y más votos de lo que había recibido antes un presidente en función, había sorprendentemente perdido Georgia, entre comillas. Donald Trump luego continuó. Todo esto a pesar de ganar en las cercanas Alabama y Carolina del Sur en deslizamiento de tierra récord. Concluyó la publicación. ¿Alguien realmente cree que perdí Georgia? No. Primero los hechos. Donald Trump perdió Georgia de manera justa en el 2020 por 11.779 votos. Y su afirmación de que ganó Carolina del Sur y Alabama de Rumble Records no es ni siquiera cercana a la verdad. Numerosos candidatos anteriores obtuvieron márgenes de victoria mucho mayores en Carolina del Sur y Alabama que Donald Trump en el 2020. Incluso el propio Trump ganó cada estado por un margen mayor en el 2016 que en el 2020. Un hecho que contradice su insinuación de que su fracaso en el 2020 en Georgia estaba misteriosamente en desacuerdo con un desempeño mejor que nunca en otras partes de la región. La disminución en el margen de Georgia de Trump en el 2016 y el 2020, alrededor de 5.4 puntos porcentuales, fue mayor que su disminución en Carolina del Sur, alrededor de 2.6 puntos porcentuales, y Alabama alrededor del 2.3 puntos porcentuales. Estados en los que ganó con fuerza en ambas elecciones, pero eso no sugirió que haya ocurrido algo nefasto en Georgia. Los estados son simplemente diferentes. Los estados adyacentes a menudo tienen diferencias sociales, económicas y políticas que pueden conducir a divergencias en sus hábitos de votación. Audrey Handy, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgia, calificó el razonamiento de Trump de simplista y defectuoso. Ella dijo en un correo electrónico el domingo: "Esta declaración asume que esos estados son tan similares que producirían el mismo resultado, pero no son idénticos y no produjeron resultados idénticos. Hay varios otros conjuntos de estados vecinos donde los resultados electorales divergieron entre el 2016 y el 2020. Por ejemplo, Trump perdió Minnesota por alrededor 7.1 punto porcentual en el 2020, alrededor de 5.6 puntos porcentuales menos que en el 2016. Mientras que ganó en la vecina Dakota del Norte en 2020 por alrededor de 33.4 puntos, solo unos 2.4 puntos porcentuales peor que en el 2016. Esa no era una señal de que algo nefasto haya ocurrido en Minnesota. Nuevamente, esos dos estados simplemente no son idénticos. Describiremos algunas de las distinciones clave entre Georgia, Carolina del Sur y Alabama en un momento. Primero, desacreditamos a fondo la afirmación de Trump de que ganó por deslizamiento de tierra récord en Carolina del Sur y Alabama en el 2020. Los hechos sobre Carolina del Sur. Trump ganó en Carolina del Sur en el 2020 por 11.7 puntos porcentuales. Eso fue una disminución de alrededor de 2.6 puntos porcentuales de su propio margen de 2016 en el estado, alrededor de 14.3 puntos porcentuales, por lo que obviamente no fue un deslizamiento récord incluso para el propio Trump. En su margen del 11.7 puntos en el 2020,
no estuvo ni cerca de establecer un récord, incluso si eso se cuenta en el 2016. Franklin Rosenberg ganó Carolina del Sur por alrededor del 96 puntos porcentuales en 1932 y luego lo superó por un margen de alrededor de 97 puntos en el 1936. Antes de Rosenberg, los candidatos demócratas ganaron Carolina del Sur por más de 82 puntos en las 8 elecciones presidenciales desde 1900 hasta 1928. Si analizamos los récords más recientes, el margen de 11.7 puntos porcentuales de Trump en el estado en el 2020 fue menos que el margen obtenido por el ganador estatal el 7 de las 14 elecciones presidenciales desde 1960 hasta el 2012. George W. Bush en el 2000 alrededor de 16 puntos y nuevamente en el 2004 alrededor de 17 puntos. George hijo W. Bush de 1988 alrededor de 24 puntos. Ronald Reagan en 1984 alrededor de 28 puntos. Jimmy Carter en 1976 alrededor de 13 puntos y Richard Nixon en 1970 alrededor de 43 puntos. Y Barry Goodward en 1964 obtuvo 18 puntos porcentuales. Los hechos sobre Alabama. Trump ganó a Alabama en el 2000 por unos 25.5 puntos porcentuales. Ese margen fue una disminución redondeada de alrededor de 2.3 puntos porcentuales desde su margen en el 2016, alrededor de 27.7 puntos, por lo que, nuevamente, claramente no es un récord. En el margen de Trump en el 2020 fue ampliamente superado por Rosenberg, quien obtuvo una victoria de aproximadamente 74 puntos porcentuales en el estado en 1936 y luego tuvo un margen en Alabama alrededor de 63 puntos entre 1932 y 1944. Los márgenes de Woodrow Wilson en el estado también sugieren los 50 puntos en ambos, 1912 y 1916. Más recientemente, el margen de 25.5 puntos de Trump fue superado por poco por el margen de Alabama de George W. Bush en el 2004, alrededor de 25.6 puntos, y cómodamente superado por el margen de Nixon de 1972 de alrededor de 47 puntos. Los estados no son los mismos. No hay evidencia de que Georgia o cualquier otro estado haya tenido suficiente fraude en el 2020 para haber cambiado al ganador. Después de que Trump prometiera la semana pasada celebrar una conferencia de prensa entre el lunes para revelar pruebas supuestamente irrefutables del fraude del 2020 en Georgia, más tarde canceló el evento y publicó que sus abogados querían que, en su lugar, incluyera las supuestas pruebas en documentos legales. Entonces, ¿por qué, si no es por fraude, habría una mayor disminución en el margen de Trump en Georgia entre el 2016 y el 2020 que en sus márgenes en Carolina del Sur y Alabama entre el 2016 y el 2020? Porque son lugares diferentes que están viviendo tendencias sociopolíticas diferentes. Georgia se volvió sustancialmente más diversa racialmente en la década previa a las elecciones de 2020, en gran parte debido a la influencia de residentes de Atlanta y sus suburbios, experimentando picos en sus poblaciones negras, latinas y asiáticas, al mismo tiempo que una pequeña disminución en sus números de residentes que se identifican solo como blancos. California del Sur y Alabama experimentan una diversificación racial mucho menor durante el mismo periodo. En todo el país, los votantes negros, latinos y asiáticos tendieron a votar por Biden en el 2020, mientras que los votantes blancos tendieron a votar por Trump. Georgia tuvo un porcentaje más alto de residentes del 2020 con al menos una licenciatura que Carolina del Sur o Alabama. Los demócratas lograron avances importantes con los graduados universitarios entre el 2016 y el 2020. Georgia también tenía una población más joven en el 2020 que Carolina del Sur y Alabama. Los demócratas también lograron
una mejora importante en los votantes de 18 a 29 años entre el 2016 y el 2020. Hubo numerosos factores adicionales en juego, demasiados para enumerarlos aquí. Por un lado, Georgia fue el foco de un intenso esfuerzo de persuasión y registro de votantes demócratas en los años previos a las elecciones de 2020, que no tuvo un equivalente en Carolina del Sur o Alabama. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.